Estamos de regreso con Matinal, gracias por seguir en sintonía. Vamos a recibir a nuestra compañera Carla, que viene a traernos un cafecito Santo Domingo, para que podamos continuar con la entrega. Muy buenos ¿Cómo días, está? Carla. Muchas Muy bien. gracias. Gracias. Gracias, Carla. Gracias, Carla. Y bueno, y con amable. este cafecito Santo Domingo vamos a recibir también a nuestro primer invitado del día. Está con nosotros Adriano Sánchez Roa, dirigente del Partido de la Liberación Dominicana. Bienvenido, un placer tenerle con nosotros. Bueno, muchas gracias. Y Ex senador. estar aquí con este equipo de Grande Liga, me sentirse orgulloso, ¿no es así? De Major League, de Major League. No lo diga de Grandes Ligas porque Major League tiene conflicto ahora. De Grande Liga en experiencia, en conocimiento. En el área Sí. agropecuaria del PLD. Sí, correcto. Ok, a propósito de eso, y nos gustaría, porque suponemos que ustedes tienen algún tipo de información, ¿qué ha pasado con todas aquellas visitas a asociaciones, cooperativas, grupos campesinos, núcleos campesinos, los proyectos agroindustriales? ¿Qué ha pasado? Agroforestales. Agroforestal. Sí, O sea, correcto. ¿qué ha pasado con esas famosas visitas y esos proyectos que se Bueno, encaminaron? Esos proyectos inicialmente fueron golpeados duramente, quitándole, vamos a decir, los beneficios que le había dado el presidente Danilo, y después fueron abandonados. O sea, están abandonados. Bueno, están funcionando, pero cuando tú vas a un vivero, por ejemplo en Hondo Valle, tú no le ves ya el esplendor que tenían. Estamos hablando de que solamente en el caso nuestro, son 7 proyectos en el país entero, pero en el caso nuestro, por ejemplo, que es Juan Santiago de Hondo Valle, que es uno, ahí teníamos nosotros que se invertían casi 20 millones de pesos todos los meses, en brigada, en planta, etcétera, y eso ha disminuido mucho, porque también hubo una decisión que se tomó que para mí fue un error, porque los proyectos agroforestales son positivos para sembrar y para tener fruto y para la ecología. Sin embargo, fueron pasados a un medio ambiente que es una institución restrictiva. Es decir, esos proyectos se hicieron con un préstamo que vino al país y que supone que queda una parte ahí. Y cuando se mandó para medio ambiente, también se colocó un artículo en ese decreto donde decía que medio ambiente podía usar esos recursos para cualquier otra cosa. Entonces yo creo que esos proyectos son proyectos demasiado importantes. Solamente cuando vaya a Santiago, en este diciembre hubo temperatura hasta de 9 grados. Y debo decir que a propósito del café que nos estamos tomando, que si yo tuviera la decisión, yo pusiera el país entero en proyectos agroforestales. Porque solamente hay que saber que estamos comprando cerca de 50 millones de dólares en café fuera, en Vietnam, un café malo. Sin embargo, el café nuestro es muy bueno. Es decir, nosotros podemos transformar importaciones que se hacen en exportaciones. Por ejemplo, usted tiene el cacao, que está fundamentalmente en el Este y en el Cibao, puede introducirse en el sur también. Es decir, los proyectos agroforestales, dentro de la visita sorpresa, igual que los proyectos de visita sorpresa, fueron abandonados. Pero lo que ha dicho el gobierno no es que han abandonado los proyectos, sino que muchos de estos proyectos no tenían las características que se habían anunciado. No, es que eso no es así. O sea, cuando uno tiene 100 proyectos, fueron 270 y pico, tienen que haber algunos que no hayan funcionado como eran, porque son proyectos que se van a... Había cooperativas de fabricar chocolate, de fabricar bates, de béisbol, de hacer muchísimas cosas. El presidente creó 597, Danilo Medina, 597 cooperativas, porque por la vía de cooperativas resulta la unidad del trabajo y las acciones que tienen que hacer los productores mucho mejor. Y todo, bueno, vergüenza que es la agropecuaria, que como usted habla, por ejemplo, un proyecto, vamos a suponer agroforestal, no es que va a estar viendo una vez, sino se toma mínimo si es café 3 años para cultivarse. Muchos estaban en proceso, pero si usted tiene algo en proceso y lo para, es decir, la agricultura es algo tan dinámico que si usted financia un invernadero y le va dando el dinero y le para el dinero, de la noche a la mañana se lo comen los gusanos. Es decir, muchos proyectos llegaron bien y con el abandono y el golpeo entonces cayeron. Es decir, la acción del propio gobierno actual es que ha llevado a que algunos proyectos no estén como deben estar. Pero yo cuando veo a veces ese video en Puerto Plata, esas mujeres con ese chocolate así líquido, es una cosa que se ve bonita, que hay. Hay que poner otro ejemplo. Las exportaciones de tabaco son mayores en monto que las exportaciones de Haití. La exportación de tabaco el año pasado tuvo que haber andado por los 1.200 millones de dólares. ¿Y fruto de qué fue eso? De ese conjunto de almacenes, de ese dinero para comercialización.
Usted va a tamborir ahora mismo. La producción de tabaco tiene mucho tiempo estableciéndose No, en este país. la producción de tabaco, y yo sí puedo hablar de eso porque me tocó a mí trabajar en el tabaco muchos años, incluso apoyar el tabaco cuando va la guerra. Precisamente. Bueno, déjame decirte, el tabaco viene desde, qué sé yo, años, pero se estaba exportando. El tabaco tiene que ver con el origen del país. Pero se estaba exportando. No, pero entiendo. No, pero en el 2012 se exportaban 400 y pico millones de dólares. Sí, eso Danilo lo entregó con 1.000 millones, es decir, más de un 100%. O sea, estoy hablando, es como que nosotros digamos, por ejemplo, Telemicro, muchos años, pero ya el Telemicro de hoy es una institución ya con una calidad altísima. De las primeras medidas que anunció el gobierno fue un aporte al Banco Agrícola de 5.000 millones que fueron utilizados para financiar el sector agropecuario. ¿Cuál ha sido el efecto de esa decisión? Es que ese financiamiento, la intención pudo haber sido buena, pero su ejecución no fue buena. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si ahora mismo usted tiene una empresa que apoya a productores para conseguir ese producto y tiene sus recursos, a eso no hay que darle. Los recursos no fueron a los pequeños y medianos los que lo necesitaban, sino fueron a productores y a sectores que no lo necesitaban. Hay un productor amigo mío de La Vega de arroz que a mí me llaman a la cooperativa para darme 900,000 pesos, pero yo no necesito eso. Es decir, esa tasa cero, muy importante, que tampoco es nuevo, porque la mayor parte de los proyectos de visita sorpresa tenían tasa cero también. O sea, no es nada nuevo. Esa tasa cero pudo haber sido mejor si se hubiesen buscado productores pequeños y medianos que no tenían condiciones de tener otro capital o otra fuente y tuvieran esa fuente. Es igual que el asunto, el incremento de los insumos a nivel internacional que se reflejan aquí y que el gobierno debió buscar una vía desde el principio. Y yo planteaba, por ejemplo, una tasa preferencial del dólar para importar insumos. Los 1.600 que colocó el presidente, se lo colocaban a 5 o 6 empresas nada más. Hay decenas de empresas que traen fertilizantes. Eso hay que generalizado para todo el mundo. Adriano, ¿cómo sienten ustedes que va la producción agropecuaria en medio de esta situación de pandemia y en una alzada mundial de los precios? Mira, queremos que vaya bien. Y como partido hemos dicho que todos nuestros técnicos, donde quiera que están, hagan el esfuerzo que tengan que hacer, porque es para el país. Sin embargo, el año 2021 nosotros lo calificamos como pésimo, porque lo que se quería o lo que se busca no se logró. ¿Qué ocurrió? Que tenemos nosotros la disminución de un 21% de la ganancia de los productores. La canasta alimenticia se estabilizó, pero con un 37% por encima del alza de hace un año y pico. Y la otra cosa, vimos que los supermercados tenían muchos productos en diciembre. Señores, son productos importados. Si usted busca ahí, se da cuenta, encuentra una batata mamey, usted encuentra un grupo de productos que no son... O sea, el gobierno parece que se dio cuenta de octubre pasado, el año pasado, que en diciembre podía haber escasez y comenzó y trajo importaciones por todos lados. Entonces, este año, el año que pasó, cuando lleguen las cifras ya a final de mes, vamos a encontrar que pudo haber sido el año de mayores importaciones. Ahora, ¿qué yo digo? La eliminación de la bolsa agropecuaria que se hacía a través de la YAC y otras instituciones, ¿qué efecto ha tenido? Es que fue un error, porque las importaciones deben buscarse el método al azar, como era con la bolsa. Las importaciones no se puede buscar fulano y fulano directo, porque son beneficios. Solamente con el papel y tú vendes a los otros ya te ganaste millones y millones. Entonces, ¿qué pasó con el decreto que hizo el presidente? O sea, se convierte en un negocio. Bueno, el presidente emitió un decreto solo de funcionarios. Eso nada más saben ellos lo que se hace. Y ahora con la parte digital mucho menos se sabe. Los presidentes y ministros de Agricultura y todos los funcionarios hemos planteado que ese decreto sea enmendado y que se coloquen ahí sectores productivos, que son los que al final van a dar informaciones de cómo va a venir la producción, si se puede importar o no, y también a comercializadores. Es decir, que se integre el sistema entero. Pero eso decía algo ahí que no quiero que se me quede. El mundo viene con dos tendencias. La tendencia del incremento del hambre. Hasta 2015 iba disminuyendo el hambre. De 2015 comenzó a subir y con la pandemia subió más. Estamos hablando de que en el 2014 teníamos 700 y pico millones de personas con hambre en el mundo. Hoy estamos con más de 1.000. Antes de la pandemia teníamos 800 y pico y la pandemia lo tiró a más de 1.000. Entonces, por otro lado, hay escasez de alimentos, sobre todo porque los grandes países no han logrado que su gente se integre todavía. Uno busca Estados Unidos, que le atendió muy bien económicamente a su gente, se siente todavía holgado,
y no van al trabajo, por eso subieron parte de los insumos. Solamente en la parte de restaurantes, por ejemplo, son 6 millones de personas que tiene Estados Unidos trabajando y todavía no tienen 4 integradas. Entonces, ante una situación así... Hay mucha gente que le iba mejor sin trabajar. Sin trabajar. Entonces, ante una situación así, y ante el potencial grande que tiene República Dominicana, que todo el mundo lo sabe, que tenemos clima, aquí se puede cultivar cualquier cosa, desde templado, por ejemplo, en mi provincia, a 2.000 metros sobre el nivel del mar, hasta cálido. Por un lado, tenemos 18 millones de tareas de tierra cultivable. Hay que decir que en los últimos 50 años, el país ha perdido 13 millones de tareas de tierra cultivable. De 43 millones que habían en el 71 a 30. ¿Estamos urbanizando? Urbanizando. A 30 en un precenso que hizo la ONU hace no sé nada, casi nada. Entonces, ¿qué pasa? De esos 30, hay 12 que son forestales, que no se pueden tocar, por ahí 18 cultivables. De esas 18, hay 4.9, casi 5, que están totalmente ociosas. Ahora, pero hay una... Y hay una parte que está subutilizada. ¿Qué es lo que quiero decir? El país cuenta ahora mismo con casi 8 millones de tierra en el cual podemos expandirnos para tener unas exportaciones mayores. Pero hay parece que hay una tarea, aparte de eso, pendiente. Por ejemplo, usted habla de esa cantidad de terreno. Todavía los canales de la presa de Monción no se han hecho. Sí. Y la presa de Monte Grande, que sería el sur, se supone que para el 2023 pudiera estar la presa, a finales de 2023 pudiera estar la presa funcionando, pero habría que hacer los canales ahí para que se puedan irrigar las famosas 300.000 tareas del sur, sí, y las 300.000 tareas de la línea. Sí. Esa 300.000 es como un número mágico. Yo lo oigo para el sur y para la línea noroeste. Y no sé si es que es un número útil para proyectar, pero... El sur debe tener más de esas 300.000 para mí. Solamente en Neiva, uno se va en un helicóptero a Pedernales. Y chequen cuando vayan ustedes por ahí. Eso son una inmensidad de terreno que hay. Pero yo creo que se puede ir trabajando en lo que mejoramos esa eficiencia. Porque es otro reto que tiene el país. El DRCATA va a venir entrando 2023 y va a aparecer siempre un país que produzca más barato que nosotros y nos va a inundar. Entonces, hay que buscar tener más rentabilidad y más calidad. Por ejemplo, en el maíz, para poner ejemplos, que el maíz es muy importante. Nosotros tenemos, por ejemplo, y ahora se está reactivando el turismo. Hoy mismo veo una promoción que hace desde el gobierno. Dice que por primera vez han llegado 700.000 turistas. Más de 700.000 turistas. Eso quiere decir que también esa es una demanda interna de consumo de bienes alimentarios, que si el país pudiera, es decir, que no hay que exportarlo, es como una exportación interna. Los turistas de hecho, se lo comen aquí. Es como tú dices, Percio, de hecho, la mayor parte de los productos de invernaderos de República Dominicana se venden en el turismo. Cuando yo estaba haciendo el libro me encontré con ese dato de que uno quiere que es para exportación. Pero lo que yo quiero decir también es que nosotros tenemos que mejorar. Aquí lo que se exporta es el servicio de turistas. Sí, que tenemos que mejorar la eficiencia. ¿Por qué? Por ejemplo, Estados Unidos ahora en el 21 produjo más de 14 quintales por tarea de maíz. Y nosotros apenas nos quedamos en 2 y pico. No se puede competir así. Y recuerden que para la producción pecuaria de moca, el cibao entero, pero moca fundamentalmente, aquí se está comprando entre 100 y 120 millones de dólares en maíz importando. Pero, Adriano, nunca podremos decir que somos autosuficientes en todo lo que tiene que ver con el área agropecuaria, especialmente la agricultura. Aquí ser agricultor es casi un castigo. Es casi un castigo porque mientras Europa, Estados Unidos subsidia a los agricultores, subsidia su agricultura, sí, le da una importancia trascendental. Sí. Yo te pregunto, aquí lamentablemente ninguno de los gobiernos se ha empecinado en ayudar directamente a un agricultor que tiene 10 tareas, 15, 20, 30, 40 tareas. Este agricultor tiene que, como dicen popularmente, bandeársela solo. Entonces, eso es un sacrificio enorme para poder producir. Nunca vamos a estar a los niveles que deberíamos estar. Yo creo que dentro de las sugerencias que se le puede hacer al gobierno, y repito, todo el mundo quiere que, digo yo, que se produzca más y mejor y esté más barata la comida, está esa que tú dices. ¿Por qué? Porque Europa subsidia, el 30% del subsidio global de Europa va a la agricultura, pero Estados Unidos, desde Franklin Delano Roosevelt
le aporta cada 5 años con una ley 100.000 millones de dólares anuales. Lo firmó Obama y Donald Trump. ¿Qué estamos diciendo nosotros? Que, por ejemplo, tú te encuentras que yo he visto dándole abono gratis aéreo. Bueno, le dan semillas. Incluso parte de esa política fue con lo que se recuperó la gran crisis del 33. Correcto, incluso tienen precios de sustentación. Si tú vendiste 16 y el condado decía que era 19, esos $3 te lo dan. No se hubiesen votado esa cosecha que votaron los productores. Entonces, ¿cuál es el planteamiento que nosotros hemos venido haciendo? Y que yo lo hago en el proyecto de ley que dejé en el Senado. Bueno, tenemos que hacer lo mismo que hacen nuestros competidores. Nosotros, yo veo que hay subsidios importantísimos al sector eléctrico, no me quejo de eso. Al transporte, no me quejo de eso. Pero vamos a hacerlo a la agricultura. Por ejemplo, aquí tú tienes que los centros de investigación están relativamente cerrados. Adriano, ha habido siempre un tema con la agropecuaria. Y es el tema de la agroindustria. Por ejemplo, nosotros somos productores de habichuela. Se dice que el San Juan es el granero del sur, se dice, ¿verdad? Sí. Pero de pronto uno descubre que San Juan está en el mapa de las ciudades, de las provincias más pobres del país. Y dices, pero ¿cómo es eso? Así como que no te cuadran esos números. Ahora, cuando tú vas a San Juan, tú dices, San Juan produce la habichuela, pero siempre tenemos un rollo con las habichuelas porque nunca se venden los agricultores. Sin embargo, en San Juan no tenemos una industria que, por ejemplo, procese toda esa habichuela y que le agregue valor a eso, tanto para el mercado local como para el mercado internacional. Es decir, ¿qué rol juega aquí la agroindustria para agregar valor? Porque te voy a decir una cosa, ¿cuánto guineo tenemos que vender como fruta fresca para nosotros comprar un Mercedes-Benz? Sí. Imagínate tú. Imagínate tú. O una computadora. Ya que el presidente estuvo el fin de semana en San Juan, en Elías Piña, y en San Juan habló de la reconversión. Nunca me gustó ese término, ni con Abinader ahora, ni con el gobierno mío tampoco. Porque San Juan... Reconversión. Sí, San Juan, y yo trabajé ahí, San Juan es una provincia que aportaba el 80% de la habichuela que consumía el país. Hoy, República Dominicana entera, San Juan y toda la provincia, apenas estamos nosotros produciendo el 52%, 48% se importa. Pero San Juan tenía el 9% de la superficie de arroz y te daba el 11%. Es decir, tiene una productividad por encima del promedio. Que yo creo que lo que dijo el presidente de invernadero, una serie, eso está muy bien. Pero San Juan no puede abandonar, no puede abandonarse a la habichuela. Ahora vi yo tanto pleito para poder sembrar la habichuela. Entonces, lo que es la habichuela, lo que es el arroz, lo que es el café, sobre todo en el cercado que es de San Juan, que producen, San Juan hay que explotarlo. San Juan tiene casi 3 millones de hectáreas de tierra cultivable. Elías Piña tiene 1.100.000 y Aso debe tener 2 millones y pico. Entonces, ¿qué ocurre? Que en razón de eso, yo digo que nosotros estamos en un buen momento de explotar lo que tenemos para ir complaciendo un poquito más, como tú dices, Gerardino, la demanda nacional, buscando que hayan precios, un aporte al agricultor para que los precios sean buenos, porque la agricultura es casi poco rentable en el mundo, pero los gobiernos con políticas la hacen rentable. Por ejemplo, mira un dato, cuando yo hice el libro a final de 2019, la demanda de financiamiento del país era 74.000 millones. Escucho ahora el gobierno, y escuché a Faña, que habla de 90.000. ¿Ustedes saben lo que significan? Que el alza de los costos de producción le hizo subir 16.000 millones más. Entonces, ¿quién cubre eso? La disminución de la ganancia de los productores y nosotros los consumidores. Entonces, en ese sentido, es necesario que el gobierno intervenga en eso que dice Gerardino, en un aporte mayor a la agricultura. Vi que el presidente en su última estadía en San Juan, que fue a San Juan y Elías Piña, comprometió 3.000 millones de pesos, 2.000 para San Juan, 2.000 millones, y 1.000 millones para Elías Piña. Sí. ¿Para qué está destinado ese dinero? ¿Saben ustedes? Sí, miren, en el caso de Elías Piña, yo digo que primero lo saludo, porque cualquier inversión en el país, y más en Elías Piña, hágala quien la haga, la hizo el gobierno del PRM, yo lo saludo. Ahora, no es una inversión del otro mundo. Solamente los proyectos agroforestales en 2 municipios del gobierno de Danilo fueron 1.000 millones. O sea, ya equivalente. Ahora, yo lo saludo. Por ejemplo, hay una de las acciones que el presidente anunció, que para mí fue de gran satisfacción, que fue la instalación de la UAS.
Yo de la época de Roberto Santana, aquellos años que era rector, después con Franklin García Fermín y ahora con la rectora, estuvimos trabajando hasta llegar el 11 de septiembre del 2019 a tener todo listo para la instalación de la UAS. Faltaba presupuesto y un local. Él anunció, el presidente, ahora que le va a dar el local de Antiguo Telecom y que lo va a poner en presupuesto. Es un proceso que el presidente lo concluye y nosotros, y yo particularmente, le doy valor a ese anuncio que hizo el ¿Cuál es presidente. la universidad más cerca que tienen ustedes en Elías Piña? Por Nosotros ejemplo, tenemos en San Juan, hay UAS en San en Juan, Baní hay en, y aquí en la capital. en Barahona y... No, Barahona no se va a San Juan o a Baní o aquí mismo. Hay que decir que hay cerca de 5.000 bachilleres dando vueltas de muy buenas calificaciones, pero pobres. Y si tú lo pones a traerlo en guagua, son 133 guaguas todos los días. El costo que significa Adriano, ese riego. pero los gobiernos, independientemente de que no dan subsidio a la agricultura, de que lamentablemente no se le da la importancia que tiene, hay otro problema. Ya no es fácil tú encontrar técnicos en veterinaria, doctores en veterinaria, en ciencias agrícolas, agrónomos. O sea, son sectores vitales para poder desarrollar una agropecuaria a nivel nacional. Ya los Sin agrónomos, embargo, yo creo- cada día vemos que hay menos. A ustedes tendríamos Entonces, que ¿cuál es? conservarlo casi como una reliquia. Mira, yo te voy a decir Encontrar algo. un veterinario de esos que iban, de esos técnicos que iban Yo te voy a mandar. a las parcelas, Sí, a sí, la... sí. Yo te voy a mandar a ti 2 fotos. Una de Asamblea de AMPA, en la época que yo estaba ahí, y ahora que yo voy a la Asamblea siempre a ella, donde se ven ya viejitos los que están en la hora, y se ven así. Yo creo que hay que invertir en el personal humano. Hay que invertir en la recapacitación. Porque, por ejemplo, vamos a suponer, yo trabajé mucho en café. Si yo fuera a trabajar en café ahora, ya todo lo que se da, desde que salió la broca, yo no conocí la broca. Entonces, hay que recapacitar. Por ejemplo, tú encuentras, hay países, por ejemplo, Cuba, que el médico que en 3 años no hace un estudio, se le paraliza todo. Entonces, es necesario la inversión en ese personal humano. Porque yo te voy a decir algo. ¿Cómo nosotros aumentamos una productividad y una calidad? Es con investigación, es con novedades. ¿Y dónde se consigue? En la investigación, en el centro de investigación. ¿Qué lo hacen los agrónomos, veterinarios, etcétera? Tiene que haber estas cosas, no hay sistema de atención. Que ahora mismo ya estén buscando el combustible con el motor para ir a una misión. No hay. Pero además, tú eres agrónomo y vas y hay que preparar la tierra. Tú no sabes cómo decirle porque no hay tractores para preparar A la nivel tierra. del presupuesto aprobado para el año 2022, ¿cuál es la situación del sector agropecuario? El sector agropecuario durante los últimos 4 años ha estado rondando entre 13.000 y 16.000 millones. Sin embargo, el sector agropecuario, de acuerdo a todos esos cálculos de la investigación, de la extensión, tiene que estar cerca de los 50.000. Es decir, estamos hablando que es 1/3 de la necesidad. De hecho, a mí me tocó en aquellos años en la AMPA hacer estudios de salud pública, educación y agricultura, tienen un presupuesto similar hace 35 años. Y se quedó la agricultura atrás. Porque hay una cosa que no la estamos viendo, y ahí va lo tuyo. Es que las grandes naciones que eran industriales decidieron también ser agrícolas y comenzaron a disminuir los aportes al sector agropecuario. Desde los años 90 comenzando a la fecha, no hay prácticamente un préstamo, una donación, incluso, y prohíben muchas veces que en los presupuestos se suban. O sea, hay que empantalonarse el país y colocar, por ejemplo, Colombia no aceptó eso y Colombia tiene una agricultura extraordinaria. Eso no lo aceptó tampoco Brasil. Muchos países aceptamos que vamos a hacer zona franca, que vamos a hacer turismo, triunfamos en el turismo, nos quedamos atrás en la zona franca. Entonces, ocurre que ahora la agricultura está haciendo, quizás está en primer plano. Yo he dicho que el presidente, que ha amagado con reforma fiscal. El problema es que para hacer una cosa no hay que dejar de hacer la otra. Eso digo yo. Por ejemplo, el presidente ha amagado con reforma fiscal. Yo le he dicho que hay 2 fuentes que él puede tener recursos. La aplicación de la ley de lavado y a terminar de aprobar la ley de extinción de dominio, que sea retroactivo, que es el problema que tienen ahí. Y segundo, multiplicar riqueza en el sector agropecuario. Porque a la hora que él produzca mucho maíz, ya no va a tener que buscar divisas para traer maíz. A la hora que él pueda colocar, por ejemplo, Estados Unidos, ahora mismo, del 18 al 25, está duplicando la compra de productos orgánicos. Y ocurre que el sur entero y la frontera pueden ser orgánicos porque no han tenido nunca casi recursos para químicos. Entonces, ¿por qué no aprovechamos esa producción de productos orgánicos? Mira el cacao dominicano que se ha colocado en el número 1 mundial en términos de cacao orgánico. El clima que tiene el sur es variado, ¿no? Sí. Porque tiene zonas que son frescas.
Y he visto, por ejemplo, el aguacate se da muy bien en toda esa franja. Sí. ¿Cómo proyectar un desarrollo agropecuario en la zona fronteriza con una dimensión significativa? Tanto para el consumo interno como con las posibilidades de exportación. Yo lo he visto en 3 fases y algunas paralelas. Desarrollo agrícola atendiendo a la diversidad, al clima, a los suelos, que hay suelos buenos, atendiendo a la hora luz, que son muy importantes. Por ejemplo, hay sitios que hay poca luz, que ahora están produciendo mango todavía por el frío. Hora luz. Hora luz, sí, muy importante. Okay. Sí. Atendiendo a todas las condiciones del clima, del suelo, se pueden cultivar diversidad de cultivos. Ahora, hay que pasar a lo que tú decías, a la agroindustria. No es lo mismo tú vender un guandul en cácara que vender un guandul en una latica. Le da valor agregado y lo presenta incluso hasta para exportar para Haití. Si queremos exportar para Haití, es mejor. La otra cosa es resolver todos esos problemas que hay inmediatos, que se llaman tener un problema de electricidad. Hay provincias que tienen 15%, les faltan de viviendas sin energía, agua potable, carreteras, seguridad. Y la tercera etapa es el turismo de montaña. Yo luché, el Senado llegó a aprobar 4 veces un proyecto que yo presenté y lo conoce bien el ministro actual de Turismo, porque le tocó como presidente de la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados tener proyectos. El turismo de montaña ya, estamos hablando de que, por ejemplo, en el caso de Elías Piña, hay zonas tan bonitas y tan frías como Constanza. Hay zonas, por ejemplo, en el mismo Comendador, estamos en algunos sitios a 500 metros sobre el nivel del mar, igual que el pueblo de Jarabacoa, que está a 500 y pico, 600. Entonces, tenemos las condiciones. ¿Qué falta? Bueno, si no hay carretera, es más fácil irse para Jarabacoa. Si hay problemas de inseguridad, es más fácil irse para el Cibao. Entonces, ese turismo de montaña, que debo decir que los empresarios del turismo tradicional están de acuerdo. En las comisiones que hicimos, Fran Renier estaba de acuerdo, la gente de la zona norte. Entonces, el sur puede desarrollarse. Hay que decir que esas 5 provincias del sur contemplan el 17% de la superficie nacional. Es decir, no se va a desarrollar República Dominicana si tú tienes 17% abandonado. Y se agrega la provincia de Santiago Rodríguez y de Bauruco, que la ponía la antigua ley 2801, es un 23%. Hay un recurso que se hace muy visible en el sur, que está en el suelo, sí, que son las piedras calizas, que se entiende un recurso fundamental para la fabricación de cemento. ¿Pudiera ser esa una opción en el sur importante, incluso? Bueno, el desarrollo del sur es multisectorial, digo yo. Esa es una opción, pero tú tienes el turismo. Cuando yo hablo del turismo, estoy hablando de que el sur tiene muchas características que le pueden interesar a la gente. Por ejemplo, Elías Piña tiene un cementerio francés. Es increíble. Esas tumbas son arte gótica, donde tuvo la tropa de Leclerc, el cuñado de Napoleón. Es una cosa que para un turismo, tú tienes el Cerro de San Francisco, en Bánica, donde está la flor de Marcano. Tú tienes esa iglesia también hermosa que de casi 600 años. Tú tienes una cueva indígena, creo que es la única que debe estar en el país, y estamos dejando que se borre en Hondo Valle, en Rancho La Guardia, a Río Limpio, que es el pulmón de la isla. Es decir, uno tiene características, así las tienen toda la provincia, para ese turismo, y como tú dices, para explotar por sectores, la piedra caliza. Hay que decir también que, por ejemplo, en el caso de la agroforestal, yo creo que el sur casi como nadie. Tú te vas a Barahona, Bauruco, Independencia. En una subí yo de Pedernales a Independencia y eso subió a 2000 y pico de metros. Allá encontré yo papas sembrando allá arriba en vez de sembrarse café o madera. La idea de los invernaderos pudiera ser una opción para el sur, sí, preservando, para no tener que desmontar muchas zonas. Los invernaderos son buenos porque el invernadero es producir mucho en poca tierra. Ahora, el invernadero tiene una tecnología cara que ahí sí debe intervenir el gobierno. Yo estuve en estos días en Constanza porque estoy caminando, no para hablar en teoría, sino para verlo. Y tienen un sistema igual que Ocoa, un sistema que con toda manguera y con computadora, que te le dan aquí la computadora y te ponen entonces tantos litros de esto, tantos litros de lo otro, sí.
te manejan la producción, ya no es de que con una bombita yendo, sino... No, y hay un grupo de gente que anda en jipeta. Bueno, déjame decir, en y Constanza eso se yo vi... meten todos los días al internet a ver los precios internacionales. Bueno, yo te voy a decir, yo vi muchos productos que esa es otra dinámica. que se van en avión, de allá, la briga de los aviones de Constanza. Bueno, digo, lo traen. Quiero decir que Santiago hay una producción... Transporta mucho. Y lo que me dicen ellos a mí, que la demanda que tienen, no dan abasto con la demanda que tienen. ¿Cuál va a ser la tendencia? De hecho, hay muchos aumentos en los precios de artículos agropecuarios. ¿Esa tendencia se va a mantener subiendo? No debía mantenerse. No debía. No, y el gobierno... Pero la inflación, te bueno, está diciendo que la situación bueno, es que una cosa trae la otra. Si tú produces menos, la inflación es más... Sí, es más, todo, o sea, todo lo que escasea sube. entonces yo digo que nosotros lo que tenemos que producir mucho, tener INEPRE no como lo han venido teniendo en tantos años, que es un supermercado que no llega ni al 2% de la población, sino un INEPRE para equilibrar los volúmenes que van al mercado. Recuérdense que después de la OMC ya no existe control de precios, que existía. Entonces, ¿cómo tenemos un precio como lo queremos? Teniendo en el mercado la cantidad de productos que te den ese precio. Entonces, para eso está INEPRE, es decir, producir mucho. Hay mucha cebolla y tenemos nosotros 200,000 quintales de cebolla y el mercado nada más debe tener 30,000. Se coloca los 30,000 y se va inyectando. Entonces, el gobierno debe hacer una planificación para evitar que los precios suban. Los precios, para mí, en las encuestas y los trabajos que ha hecho el PLD, la preocupación número uno del país son el costo de la vida. Esa es estudios que están haciendo ahora. Las alzas de precios. Sí, los estudios. Y varios meses se han mantenido. Porque le voy a decir una cosa, se protesta poco, pero quedó alto. Cuando tú ganas una cantidad de dinero y suben los precios, ¿qué significa? Claro. Consumir menos. Cuando hablamos ahorita, por ejemplo, la producción agropecuaria debe rendir más porque hay menos turistas. Adriano. O sea, han subido los turistas, pero son menos que el 19. Adriano. Las ventas para Haití se han bajado un poco. Decía el presidente en días pasados, en un conversatorio hubo, que el país ensamblaba los pollos, queriendo decir que la mayoría de las cosas con que se formábamos los pollos había que importarlo. Por ejemplo, en un renglón como ese, ¿qué puede hacer el país para tener una producción, digamos, de pollo, huevo? Bueno, es verdad eso, aquí no solamente los pollos, sino toda esa materia prima como fertilizante. Aquí lo que hacemos es decimos siempre que somos una mezcladora. Porque, por ejemplo, los insumos que se compran fuera, no solamente para los pollos, sino también para los embutidos, etcétera, debemos producirlo aquí. Para los embutidos también. Que hubo un problema ahora todavía que subió el salami y todo eso, porque se compraba sin pagar aranceles de Estados Unidos. Como Estados Unidos le escaseó, se fueron a Brasil a comprarlo. ¿Y qué es lo que compran? Y de Brasil, aduana entonces le cobró el de Brasil. ¿Y qué es lo que le echan ahí a las cosas que tenemos que traerlo? No, ellos... la carne, tú dices, la carne que... Bueno, hay parte de carne, parte de carne especializada. Hay carne. Sí, hay de todo. Entonces, estamos diciendo... Es más, le digo, bueno, aunque de los pollos, el salami, hace 7 o 8 años tenía un 24% de proteína. El salami actual tiene un 4%. Y el salami en República Dominicana muchas veces es la carne hemos avanzado hacia atrás. Sí, exactamente. Entonces, ¿qué pasa con el pollo? Eso es lo que estaba planteando. No podemos tener tierra sin cultivar y comprar 120 millones de dólares en maíz para esos pollos, para ensamblarlo. Entonces, si el presidente tiene la conciencia de que estamos ensamblando, la sugerencia es que él trace todo un plan para que esos insumos se produzcan aquí. Porque entonces, si lo ensamblamos, lo que estamos diciendo es que lo que se está haciendo, la ganancia de eso lo está consiguiendo. Una zona franca de pollo. De pollo. Ustedes que yo no quiero terminar el programa sin decir algo. Ajá. Ustedes saben que yo tenía 15 años el programa de Desafío aquí en Telemicro, el canal 15. Y me amistaba con un mediado de los 80, que me hizo más sólido con Balaguer. Puedo decir que Balaguer y Comedilla se tenían una estimación. Entonces, ahora, ya después de 15 años, yo estaba sintiendo el programa pesado. Entrevistas de 55 minutos, de 1 hora, y acordé con Comedilla pararlo por unos meses para venir con una nueva reestructuración, a ver si logro los 15 años más otra vez. Entonces, quiero decir públicamente mi agradecimiento a Comedilla, que en estos 15 años me mantuvo con buenos horarios. Decirle que cuando yo estuve en el Senado,
se aprobó una resolución en el Senado que no se le llegaba a entregar todavía, reconociendo al Grupo Telemicro, a Gómez Díaz y a todos ustedes. ¿Por qué? Y no es porque seamos amigos de él, sino la conciencia, lo que es el aporte en el debate de los problemas, que empieza por aquí mismo con ustedes, durante tantos años, a la diversión, esa ruta Telemicro, usted puede llevar al artista que lleve, y cuando va a la ruta, y lo puedo decir porque yo logré que fuera más de 40 veces Elías Piña en todos esos años, la ruta Telemicro, que es diversa adentro, es una cosa terrible. Pero además, el darle oportunidad a los nuevos talentos. Por ejemplo, Yandel Invencible, que es un artista, que es Elías Piña. ¿Cómo subió? Él arrancó hace unos años, yo logré aquí que lo pusieran en la ruta. Señor, hoy él abre todas las cosas. La oportunidad a la juventud. La otra cosa que quizás no lo sabe mucha gente, ¿por qué se ve tanto este canal y los otros canales y las emisoras? Porque hay una inversión. Mientras otros empresarios quizás aguachapan el dinero, Gómez Díaz te tiene la antena en Bánica y te tiene metido. Entonces, ese es un valor que el Senado lo reconoció y espero que ahora con Eduardo Estrella se le entregue el reconocimiento. Entonces, quería decir eso, como ya no estoy en el aire hace una semana, para que sepan, era diario 1 hora en el 15, que en unos meses volvemos otra vez. Gracias. Perfecto. Y gracias a Así ustedes. será. Muchísimas gracias, Adriano Sánchez Roa, del Partido de la Liberación Dominicana, ex senador de la provincia de Elías Piña. Vamos a una pausa, enseguida volvemos.